a grabar. Acuérdense que esta grabación después les va a quedar disponible en el Classroom, y ahí ustedes van a poder ir revisando algunos de los puntos si es que estuvieron en alguna duda o están tomando nota y no alcanzaron a anotar. En primer lugar, la guía que vamos a trabajar, que trabajaron ustedes la semana anterior y que es la que vamos a revisar hoy día, es la que está acá, la cual les saqué un pantallazo a la primera página, que es la que corresponde a la semana del 17 al 21 de agosto, y el contenido trata principalmente de los elementos que se fueron gestando antes del quiebre institucional de nuestro país en el año 1973. La evaluación es en base a conceptos, y estos conceptos finalmente a fin de año se van a transformar en una nota, que es la que va a influir en su promoción final. ¿Ya? Si nosotros hablamos de conceptos, por ejemplo, en historia, el concepto sobresaliente va de un 6,6 a un 7. En el momento que yo tenga que traspasar esto a una calificación, siempre lo voy a aproximar hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes están en el rango de muy bueno, su nota va a corresponder a un 6,5, si están en sobresaliente a un 7 y así sucesivamente. En el caso de insuficiente, ahí la persona que tenga esos problemas se va a evaluar de forma individual y se va a ver qué es lo que pasa con ella. ¿Ya? Así que puede ser promovido o no de curso, dependiendo de sus calificaciones, su contacto. Recuérdense que este año entró en vigencia un nuevo decreto de evaluación, lo cual permite que un estudiante pase de curso pese a que no tenga las notas aprobadas, siempre y cuando se haga un plan de seguimiento para el próximo año. Pero la mayoría de ustedes yo creo que no están en esa situación, así que los invito a que sigan trabajando de la misma forma. Y ya la próxima semana vamos a tener nuestra primera evaluación que va a ser considerada dentro de la nota final del portafolio, del segundo semestre. Así que comenzamos. Partimos por la primera pregunta, que tiene que ver con identificar la idea fuerza. Cuando hablamos de la idea fuerza de un texto, en el fondo es identificar cuál es la idea principal, qué es lo que le da sustento al texto que uno está leyendo. Hay varios de ustedes tuvieron algunas dudas que me la hicieron llegar con tiempo, en las cuales les explicaba en qué consistía esto de la idea fuerza. Pero principalmente es eso, identificar cuáles son las ideas centrales que tiene el texto y qué es lo que le está dando sustento a él. Acuérdense que lo que nosotros estamos viendo no corresponde a una pauta de corrección, sino que lo que yo les estoy presentando acá son las ideas principales que deben estar en su guía. Por lo tanto, si ustedes lo redactaron de una forma diferente, no influye. Lo que importa es que la idea que está acá sea lo que esté en su respuesta. Por ejemplo, en el primer texto que se tiene que analizar, lo que se está viendo es la situación tanto económica como social que tenía nuestro país previo al golpe de Estado del año 73. Si ustedes se acuerdan lo que estuvimos viendo en clase, los primeros años del gobierno de Salvador Allende, del año 70 al año 71, fueron años en los cuales había crecimiento económico, habían mejorado los sueldos de los trabajadores, pero sin embargo, gran parte de ese aumento en los sueldos estaba sustentado en un error que siempre cometen los países que intentan igualar la cancha o hacer las cosas más equitativas sin llevar a cabo un desarrollo de toda la estructura productiva del país. ¿A qué es lo que me refiero? ¿Cómo aumentaron los sueldos en esta época? Principalmente el gobierno imprimió más dinero. Y si ustedes se acuerdan de economía básica, de lo que vimos el año pasado, si yo pongo más dinero circulando en la economía de un país, las cosas van a ir subiendo de precio, porque la gente va a estar dispuesta a pagar más por lo que existe, y como no hay más productos disponibles, el precio de ellos va a tender a aumentar. Es lo mismo que pasó ahora a comienzos de año con el precio de los computadores. Computadores que el año pasado costaban 250.000 pesos, en abril de este año ya estaban cercanos a los 450. ¿Y por qué subió tanto de precio los computadores? Porque todo el mundo necesitó tener, todos necesitaron comprar. Por ejemplo, un amigo que trabaja en la Universidad Católica acá en Conce me contaba que su universidad, por ejemplo, compró más de 500 computadores de marzo a abril. Y así todas las otras universidades, así las empresas. Por lo tanto, si todo el mundo está comprando algo, si hay mucha demanda, su precio va a aumentar. Y en los años 70, 71, 72, los sueldos se aumentaron en el país, pero al igual que cuando se aumentan en Venezuela,
que prácticamente todos los días triplican el sueldo mínimo, hay demasiado dinero dando vuelta, demasiado papel dando vuelta, pero no existen los productos suficientes para que la gente los pueda comprar, por lo tanto, cada vez va a aumentar más el valor de las cosas y por lo tanto el valor del dinero va a ir disminuyendo. Y eso es lo que va a pasar. Estamos hablando que en el año 72 la inflación del país ya estaba en un 140%. Es decir, si a ti algo en el año 71, pongamos que un kilo de azúcar costaba 100 pesos, en el año 71. En el año 72, ese mismo kilo de azúcar ya costaba 240 pesos. Es decir, su valor se había más que duplicado. Y en base a eso van a empezar a surgir problemas. Por un lado, algunas personas estiman que van a haber problemas de desabastecimiento porque algunas personas están acaparando muchas cosas, pero en realidad ese es un comportamiento natural que tiene el ser humano cuando se está entrando a una situación de crisis. Es cosa que ustedes vean lo que sucedió en nuestro país. En marzo, cuando empezó el tema de la pandemia del coronavirus en Chile, mucha gente iba a los supermercados y si tú normalmente comprabas un kilo de azúcar o un kilo de harina para la semana, las personas compraban 5 o 6 kilos. Porque como existía un poco de incertidumbre respecto a si íbamos a seguir teniendo acceso a los alimentos, muchas personas buscaron acaparar más de lo que necesitaban como precaución. Y durante los años 70 también va a pasar lo mismo. A medida que las personas van viendo que las cosas van aumentando de valor, también van a intentar de comprar quizás en el momento que estén más baratas. También se estima de que hubo un acaparamiento de ciertos grupos económicos, sobre todo personas con más ingresos, lo cual es un comportamiento bastante lógico del ser humano. Como les decía, cuando el ser humano ve que va a haber una situación de crisis, yo voy a tender a abastecerme en mi casa, para que yo ojalá no tenga problemas para acceder a productos o alimentos básicos. Es cosa que ustedes vean que lo que pasó a nivel mundial con el papel higiénico. Prácticamente todos los supermercados del mundo, entre marzo y abril, el papel higiénico, lo que nosotros llamamos confort, desapareció de los estantes. Y esto corresponde a una situación, a una reacción natural que tiene el ser humano, que ante situaciones de crisis busca tratar de mantener su mismo nivel de vida, su misma calidad de vida, y para eso tiene que acaparar ciertos alimentos. Es lo que hacen las ardillas en invierno, o sea, antes de invierno, cuando van juntando nueces o bellotas, porque saben que en invierno no van a poder encontrar alimentos. El ser humano tiene el mismo comportamiento ante situaciones de crisis. También van a haber problemas en el transporte de las mercaderías, van a haber paros muy extensos de camioneros también, y eso va a generar desabastecimiento. ¿Y cómo se va a responder al desabastecimiento? A través de la creación de las HAP, que eran las juntas de abastecimiento y precio. Esta era una especie de carnet que le entregaban a las personas, donde aparecía la cantidad de alimentos que podían adquirir de forma legal. Supongamos que ustedes tenían una familia de 4 personas, y de acuerdo al carnet que les daba la HAP, ustedes solamente podían acceder, supongamos que a 1 kilo de pan al día, o a 1 kilo de azúcar a la semana. Y como muchas veces ese racionamiento no daba abasto a las necesidades que tenían las familias, van a empezar a comprar las cosas a través del mercado negro. En el mercado negro tenían un valor superior al precio que fijaba el Estado, porque los negocios que estaban adscritos a la HAP eran negocios en los cuales los precios los fijaba el Estado, y muchas veces a los empresarios no les convenía. Imagínense que a Felipe le cueste comprar sus nueces, el kilo de nueces Felipe lo compre a 5.000 pesos. Y el Estado le dice, ¿sabe qué? Usted el kilo de nueces no lo puede vender después a más de 4.000 pesos. ¿Va a ser rentable para él el negocio? Claramente no, porque cada kilo de nueces que él venda va a perder 1.000 pesos. Y eso también va a pasar con los empresarios en esa época. Cuando el Estado fija los precios, lo que empieza a suceder es que muchas veces las fábricas no logran ser rentables económicamente. Supongamos que a una fábrica de harina, a ellos producir cada kilo de harina les cuesta 500 pesos. Pero al Estado se le ocurre que la harina está muy cara porque en los supermercados se vende a 1.000 pesos, y dicen, ¿cómo es posible que se venda a 1.000 pesos? Si al molino le cuesta 500 pesos producirla. Claro, pero el Estado no está considerando lo que gasta el molino en el transporte al supermercado, lo que el supermercado gasta en mantener el local funcionando, los sueldos que hay que pagarle a la gente que trabaja ahí. Y al final, cuando se fija un precio, lo que empieza a pasar es que las empresas no son rentables. Y lamentablemente ustedes lo pueden ver en la situación de Venezuela, que es un país que juntó todos los elementos necesarios para un colapso económico. El país
que tiene las mayores reservas de petróleo del planeta, el día de hoy no puede producir petróleo. Porque las empresas estatales empezaron a funcionar de una forma tan ineficiente que por cada barril de petróleo que ellos producían, económicamente hablando, estaban perdiendo el valor de 3 o 4 barriles. Es decir, claramente no es rentable a largo plazo. Y esto es lo mismo que nos explica el texto número 1 de la situación económica y social que ocurría en Chile en los años 70. Aquí van a empezar a surgir por primera vez en nuestro país los cacerolazos. Y el cacerolazo es la respuesta que tiene la ciudadanía ante el desabastecimiento. En el fondo lo que hacían, llevaban a la calle la olla y las mostraban que estaban vacías y empezaban a hacer ruido con ella, es decir, alegando de que no había nada que echarle a la olla y que por eso estaban en la calle protestando, marchando. Y si el pueblo no tiene alimento, va a estar descontento y se va a empezar ya a pedir la salida de Allende. ¿Ya? Porque la ciudadanía eso es lo que veía, chuta, yo no tengo alimento. ¿De quién es la culpa? Del presidente. Lo mismo que pasa el día de hoy. Algunos sectores critican mucho el actuar que ha tenido el gobierno en el tema de la pandemia, pero si ustedes miran a nivel mundial, la verdad de las cosas es que ningún país estaba preparado y son contados con los dedos de una mano los países que lo han hecho relativamente bien. Por lo tanto, siempre van a haber errores, sobre todo en situaciones de crisis y emergencias para las cuales lamentablemente no estábamos preparados, ni como ciudadanía, ni como Estado, ni como gobierno. Así que esa era la situación económica y social que nos presenta el texto número 1. En el caso del texto número 2, nos habla de la perspectiva política y constitucional. ¿Qué es lo que pasaba en el ámbito político? En el Congreso, la oposición estaba tratando de frenar las iniciativas que el gobierno de la Unidad Popular iba presentando. ¿Por qué? Porque muchas de esas iniciativas iban claramente en contra del acuerdo que había hecho el presidente, ¿se acuerdan? Este acuerdo de respeto a la Constitución que había hecho con la democracia cristiana para ser ratificado como presidente. Una vez que llega al poder Allende, empieza a intentar hacer cambios a la Constitución. Y eso es lo que va a empezar a generar el descontento de los opositores. En el fondo fue como, chuta, tú firmaste esto, te prometiste que no ibas a hacer estas cosas, asumiste el cargo, pasaron un par de meses y ahora estás haciendo todo lo contrario. ¿Qué confianza le daba al mundo político de que el día de mañana el presidente iba a respetar las leyes, iba a respetar la Constitución, que era la base que le daba la estructura a la sociedad? Y ahí va a empezar a surgir el descontento. Y además, cuando el presidente encontraba que no habían leyes, que por ejemplo el Parlamento aprobaba leyes que no le convenían al gobierno de la Unidad Popular, lo que hacía el presidente era utilizar su veto y con eso impedía la promulgación de la ley. Cuando se aprobó en nuestro país hace un par de semanas el tema de la ley para retirar el 10% de la AFP, en la moneda barajaban la opción de que el presidente Piñera presentara un veto a la ley y que de esa forma impidiera que la ley se promulgara. Era una alternativa que estaba barajando la moneda. Pero se dieron cuenta que como esta era una iniciativa que era muy popular, que tenía el respaldo mayoritario del pueblo, si el presidente la aprobaba el veto, probablemente las calles se iban a llenar de gente manifestándose. Por lo tanto, se tomó la decisión, pensando en el ámbito más, podríamos decir, en buscar mantener las cosas más tranquilas y en darle un respeto a lo que el Parlamento había aprobado, y el presidente optó por no utilizar esa alternativa. Pero en los años 70, Allende utilizaba esa alternativa del veto y con eso impedía que el Congreso aprobara leyes que fuesen en contra de la iniciativa de la Unidad Popular. Y eso fue causando muchos problemas políticamente hablando, porque en el fondo el Parlamento no podía hacer su trabajo, porque el presidente impedía que se aprobaran leyes nuevas. Y del otro lado, el Parlamento también impedía que el presidente hiciera cambios. Así que ahí va a empezar a surgir, ya podríamos decir, una pugna de poderes entre el Parlamento y entre el Poder Ejecutivo. Pasando al texto número 3, el texto número 3 nos habla de qué es lo que estaba sucediendo meses antes del 11 de septiembre. Lo que sucedió el 11 de septiembre no fue que ese día Pinochet se levantó y dijo, es aquí hagamos un golpe, sino que fue algo que estaba planificado, algo que estaba bien organizado. Hay una película, no sé si la han visto, donde sale Tom Cruise, que se llama Operación Valquiria. Y ahí nos muestra un intento
de golpe de Estado en contra de Hitler. Y ese intento de golpe de Estado estaba tan bien organizado que en el momento que se produciera el atentado, que este coronel iba a realizar, porque él iba a una reunión con Hitler y colocó una bomba debajo de la mesa donde se iban a reunir, y tuvo tan mala suerte que la bomba estaba en un maletín y que otro coronel del ejército, cuando vio la maleta, él la había puesto adelante, a los pies de Hitler, el otro coronel la movió y la puso detrás de las patas de la mesa. Y las patas de la mesa eran así un roble, por lo tanto, cuando se produjo la explosión, a Hitler lo protegió la pata de la mesa y no resultó muy herido. Pero las personas que estaban para el otro lado sí murieron. Pero en el momento que se produjo el atentado, él de forma, junto con las personas que lo apoyaban, cortaron toda comunicación con el búnker donde estaba y se puso en operación el plan Valkyria, que consistía en el fondo en activar la línea sucesoria. Es decir, si Hitler moría, tenía que asumir el poder central, la alta comandancia del ejército. De ahí él se coordinó con otros conspiradores y armaron todo esto, y finalmente esto no resultó, Hitler no murió, llegó la noticia a Berlín de que todo había sido una farsa y los terminaron fusilando. Pero un golpe de Estado es algo que está sumamente bien organizado. Cada segundo de lo que sucede en ese día está planificado, porque de lo contrario es muy factible que fracase. Y en el caso de lo que sucede acá, si nosotros miramos la perspectiva de distintos historiadores, no solamente la que está acá en el texto número 3, las Fuerzas Armadas tomaron como punto de partida, como para actuar, el hecho de que la Cámara de Diputados quería destituir a Allende. Es decir, querían sacarlo del poder. Pero ¿cuál era el problema que había en ese momento? Que tanto de izquierda como de derecha habían empezado a surgir movimientos paramilitares, es decir, movimientos de ciudadanos armados que estaban dispuestos a usar las armas para defender a Allende o para sacarlo del poder. Lo que plantean varios historiadores, entre ellos Sergio Villalobos, es que finalmente, si las Fuerzas Armadas no actuaban, probablemente Chile podía haber llegado a una situación de guerra civil. Esto no está comprobado, es una hipótesis que él plantea. Hay otros historiadores que dicen que en realidad esto estuvo gestado desde el exterior, que hubo injerencia de Estados Unidos, como lo que dice Salazar, pero en base a los hechos históricos que nosotros podemos analizar, lo que sí nadie discute es que en nuestro país había una situación de inestabilidad. No había confianza en el poder político. Y también había injerencia extranjera. Cuando Allende es electo, el presidente de Estados Unidos, lo primero que dice es: yo voy a sacar a este gallo del poder. No puede estar como presidente. No puedo permitir que un socialista llegue al poder en Chile. ¿Y por qué le preocupaba tanto la situación en Chile? Porque en nuestro país, gran parte de las mineras que se dedicaban al cobre eran empresas estadounidenses. Y ellos sabían que Allende las iba a expropiar. Y eso afectaba claramente los intereses económicos de Estados Unidos. Si finalmente todo esto siempre va a predominar el ámbito económico por sobre las demás cosas. Así que los meses anteriores al 11 de septiembre no fueron meses tranquilos. En junio de ese mismo año hubo un intento de golpe de Estado que no resultó. Y con ese intento de golpe de Estado, Pinochet llega a transformarse en la mano derecha de Allende. Y finalmente todos sabemos cómo termina esto. De hecho, algunos historiadores plantean que ese intento de golpe de Estado de junio en realidad fue diseñado para que fracasara, para que de esa forma Pinochet se ganara la confianza de Allende, para después poder traicionarlo. Pero ahí hay toda una intriga política y la verdad las cosas que nunca vamos a saber qué es lo que pasó realmente. Pero la perspectiva que nos presenta este texto es principalmente considerando la situación de inestabilidad. Habían protestas todos los días en la calle, personas que ya casi se agarraban a combo, incluso partidarios de Allende y detractores. Y ahí es donde va a surgir la necesidad, sectores políticos incluso van a empezar a hacer el llamado a que el presidente deje el poder, porque era un presidente que no estaba generando unidad en el país. Aunque nos guste o no el presidente actual, por ejemplo Sebastián Piñera, muchas veces él ha planteado que los políticos tienen que actuar con unidad, que no deben pensar solamente en los intereses de su partido político, sino que deben pensar en los intereses del país, que eso es lo que debe primar por sobre las diferencias ideológicas que son válidas, que pueden existir entre izquierda y derecha, por ejemplo.
Así que eso es lo que va a estar antes del golpe de Estado, ¿ya? Y todo ahí se va a ir armando, y gran parte de la ciudadanía va a respaldar el actuar de los militares, incluso la democracia cristiana, pero después con el paso del tiempo se van a ir dando cuenta de los delitos en contra de los derechos humanos que se van a ir cometiendo, y ahí va a empezar a perder apoyo el gobierno militar. Pero en primera instancia, gran parte de lo que era la oposición va a respaldar el actuar de las Fuerzas Armadas, porque se veía como una opción válida para que saliera Allende. Pero, les repito, con el pasar de los meses, se va a empezar a notar la mano dura que tenía este gobierno, y ahí claramente van a empezar a surgir las voces de alarma de que, chuta, por ejemplo, la democracia cristiana, que se supone que tiene valores cristianos, había apoyado que se realizara este golpe, pero después se van a dar cuenta que se les estaba pasando la mano en realidad, y que ahí ya había que hacer algo y tratar de calmar las cosas. Y de hecho después, cuando se vuelve la democracia, en los años 90, el primer presidente es Salvador Patricio del Huayna, quien es demócrata cristiano, y él va a plantear un gobierno de unidad. Es decir, tratar de dejar de lado las rencillas que nos dividieron en los años 70 y pensar en el Chile del futuro. Y todo esto podemos ver cómo se va armando en base, si analizan los tres textos, tenemos problemas económicos, de abastecimiento, descontento, y cuando no existe una perspectiva muy optimista de lo que va a pasar en el futuro, uno puede considerar que una opción como esta puede ser válida. Pero después yo me voy a ir dando cuenta que en realidad el costo que tiene asociado esta estabilidad en cuanto a la violación de derechos humanos no justifica ninguna intervención. Ahora pasamos a la segunda parte de la parte B, que tiene que ver con analizar y resumir lo que ustedes aprendieron, es decir, sacar sus conclusiones. Desde este punto de vista, acá se les presenta a ustedes un cuadro en el cual en el lado izquierdo lo que ustedes tienen que identificar es una situación en específico que les haya llamado la atención, de lo que se trabajó en la guía, alguna idea que a ustedes les pareció atractiva o que sobresale al resto, o algún problema que a ustedes les pareció más interesante, ¿ya? Es decir, de cada arista que se presenta, la idea es que ustedes seleccionen algún punto de cada una de ellas, y acá en el lado izquierdo ustedes la describen. Por ejemplo, no sé, en lo constitucional yo podría colocar, el presidente Allende no respetó el acuerdo que había hecho con la democracia cristiana, de que no iba a hacer cambio a la constitución en ciertos aspectos. Y ahí usted en su opinión o comentario que es personal, el cual mi punto de vista para revisarlo va a ser bastante amplio. En realidad lo que voy a ver es que esté relacionado con el problema que ustedes plantearon. Si ustedes aquí en el ámbito constitucional plantean que el presidente quería hacer cambio a la constitución, pese a que se había comprometido a no hacerlo, y en el comentario colocan algo nada que ver con eso, ahí va a estar malo. Tiene que ser congruente entre la idea, el comentario suyo tiene que ser congruente con la idea que plantearon en la columna izquierda. Aquí les voy a mostrar algunos puntos principales que están en estos planos que nosotros fuimos revisando. Por ejemplo, la oposición, que en las elecciones no había logrado, las elecciones del 70, que no había logrado unidad ni presentar un candidato único, se va a unir. Se va a unir en contra del presidente Allende. Otra idea principal que está en el ámbito político es que muchos de los cambios que estaba aplicando Salvador Allende iban en contra de este estatuto de garantías constitucionales. Así que políticamente hablando, ahí podemos decir que el mundo político perdió la confianza en el presidente. Es como si el día de hoy, por ejemplo, el gobierno fuese al Congreso, conversara con ellos y llegaran a un acuerdo de aprobar una ley para reactivar la economía, y al día siguiente en la moneda se le ocurre todo lo contrario. Eso es lo mismo que va a pasar. El mundo político va a perder confianza en Allende porque, en primer lugar, no respetó este estatuto de garantías constitucionales, y también la oposición se está empezando a armar, ya era un bloque más sólido, con ideas firmes. Si yo veo la situación política actual que tiene nuestro país, cuando sale de la presidencia de Renovación Nacional Mario Desbordes y se va al Ministerio de Defensa, la derecha en nuestro país cambió totalmente. El día de hoy está actuando de una forma, podríamos decir, sólida, con una sola voz. Y acá va a suceder lo mismo, la oposición se va a centrar y va a empezar a actuar de una sola manera. Por lo tanto, en este punto, ustedes pueden seleccionar, yo acá les puse dos situaciones o ideas como ejemplo,
pero lo fundamental es que el comentario que usted haga, ¿saben? Aquí puedes colocar, por ejemplo, yo considero que si bien el presidente no respetó este estatuto de garantías constitucionales, como él quería hacer cambios profundos y radicales en el país, está bien que haya querido reformar esas áreas, por ejemplo. Ahí y ahí ustedes podrían agregar que quizá al presidente le faltó negociar un poco más con los partidos políticos para primero ganarse la confianza de ellos y de ahí empezar a aplicar cambios que fuesen más transversales a la, a la ciudadanía. Después, en la siguiente arista, en el ámbito constitucional, como ejemplo, uno de los puntos que aparecen acá es el de los decretos de insistencia. ¿Qué es lo que hacen estos decretos de insistencia? Que era podríamos decir, un elemento, una herramienta constitucional de la Constitución de 1925, que le permitía al presidente, por ejemplo, el presidente presentaba un proyecto de ley al Congreso, el Congreso lo revisaba, lo votaba y lo rechazaba. Este decreto de insistencia le permitía al presidente volver a presentar el mismo proyecto, las veces que fuese necesario. Y eso va a entrampar al Congreso en estar en discusiones infinitas en leyes que finalmente no llegaban a buen puerto. Porque cuando un proyecto de ley entra al Congreso y la discusión no se acaba, este proyecto puede estar dando vuelta. En esa época no existía un límite. El día de hoy existe un límite para tramitar un proyecto de ley. En esa época no. Por lo tanto, lo podía presentar una y otra vez. Y de esa forma también entrampaba un poco la labor legislativa. Entonces, en ese punto específico, ustedes con comentario personal quizás podrían desarrollar y decir que esta herramienta, que si bien era legal, buscaba obstruir principalmente la labor parlamentaria, lo que va a terminar contribuyendo a ir generando una mala relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, y que eso finalmente en gran parte llevó a la presión que el sector político va a ir colocando para sacar del poder a Allende. En el ámbito económico, acá hay muchos temas que ustedes pueden considerar, como el tema de la inflación que vimos al comienzo de lo que estuvimos conversando el día de hoy, el desabastecimiento también. Pueden también tomar el punto de los paros extensos. En nuestro país, si se paralizan los camiones durante una semana, por ejemplo, quedamos totalmente desabastecidos. Y va a ocurrir eso en los años 70, años 72, 73, van a haber paros muy extensos de camiones y eso va a generar desabastecimiento y ahí ustedes pueden ir comentando qué les parece esa situación, si consideran que fue quizá una reacción un poco exagerada del gremio de los camiones, si es una situación que consideran que está bien para ejercer presión. También pueden cuestionar el tema de que gran parte de esta inflación se produjo por un error clásico que se produce en la economía, que sobre todo las personas que no saben de economía y que llegan al poder, plantean que es una excelente idea imprimir más dinero, pero esa impresión de más dinero, si no está sustentada en un crecimiento, en un desarrollo económico del país, lo único que va a traer es inflación. Es decir, ya, supongamos que el día de mañana a alguien se le ocurre que es buena idea que el sueldo mínimo sea de 1.000.000 de pesos. Y todo el mundo va a decir, oh, qué bacán, el sueldo mínimo de 1.000.000 de pesos, van a estar todos felices. En un par de semanas, el dinero va a dejar de valer. ¿Por qué? Porque va a haber demasiado dinero dando vueltas y como no existe una cantidad suficiente de bienes y servicios para las personas, van a empezar a aumentar su precio. Por lo tanto, si un kilo de carne, supongamos que un kilo de guachalomo cuesta 4.300 el día de hoy, en 2 semanas más, si empieza a haber demasiado dinero dando vueltas, ese mismo kilo de carne va a costar fácilmente 10.000 pesos. Y así va a ir perdiendo valor el dinero. Así funciona todo en el ámbito económico. Por ejemplo, hay mucha gente el día de hoy está viendo así casi con ojos desorbitados el tema de que anda un asteroide cerca de la Tierra que está lleno de oro y de diamantes. Pueden decir, oh, qué genial. Imagínense tener ese asteroide lleno de oro y diamantes. Supongamos que alguien logra enviar una misión para allá, logra traer el asteroide a la Tierra, le saca todo el oro y todo el diamante. De acuerdo a las estimaciones que se han hecho, la cantidad de oro y diamante que tiene ese asteroide es muchísima más que toda la cantidad de oro y diamantes que se han extraído en la Tierra en la historia de la humanidad. Por lo tanto, probablemente, si alguien sacara ese oro y ese diamante de ahí y lo trajera a nuestro planeta, el oro no valdría nada. Porque el oro tiene valor porque es escaso. El diamante igual, porque es difícil de encontrar, es difícil de conseguir. Pero si algo es demasiado abundante,
pierde su valor. Por ejemplo, lo que pasa con la manzanilla, en nuestro país por lo menos. Ustedes pueden ir a su patio y pueden pillar una mata de manzanilla, crece como una maleza prácticamente. Si alguien les llegara con una planta de manzanilla y le dijera, ¿sabes qué? Te vendo esta planta a 30.000 pesos. Probablemente nadie la compraría, salvo así que lo logran estafar. Pero cuando algo es muy abundante, no tiene valor y va perdiendo el poco valor que tenga, ¿ya? Así que por eso es importante que si algún día alguno de ustedes llega a ser ministro de Economía o de Hacienda, por favor, que jamás se les pase por la cabeza que una buena forma de mejorar los ingresos de las personas es imprimir más dinero o aumentar los sueldos de una forma desproporcionada de un día para otro. Porque eso lo único que va a generar es más pobreza. El aumento de los sueldos tiene que ser de forma escalonada, de forma paulatina, y debe ir acorde al desarrollo económico del país, ¿ya? Eso es fundamental. Así que ahí el comentario personal de ustedes podría ir quizás por la línea que les comentaba, que es una mala idea, que quizás debieron haber sido un poco más calmadas las decisiones, por ejemplo. Y pasando ya al ámbito social, que es uno de los últimos puntos, aquí van a haber muchos problemas que se van gestando, y cuando hablamos de social tiene que ver con la reacción de la ciudadanía. Al igual que el día de hoy, pero el día de hoy es por medidas sanitarias, habían colas para ir a comprar alimentos. Y muchas veces pasaba que ustedes podían estar todo el día haciendo cola afuera de un negocio para comprar un kilo de harina. Supongamos que llegaban a las 6 de la mañana y ya a las 9 lo atendían y decían, se acabó la harina. Tuvo ahí 4 o 5 horas perdidas y eso va generando, por un lado, desabastecimiento. Las personas no podían acceder a los productos y también va generando descontento en la población. Si yo no tengo alimentos, probablemente no voy a poder rendir bien, no voy a poder estudiar, trabajar bien, voy a empezar a tener problemas de salud. ¿Y quién va a ser el culpable? Siempre el culpable va a ser el gobierno, porque el gobierno es quien se debe encargar de que eso no llegue a pasar, ojalá nunca. Así que la ciudadanía va a empezar a demostrar su descontento, se van a empezar a organizar estos cacerolazos que eran formas de demostrar que no había nada que ponerle a la olla. Así que yo salgo a la calle y aquí está mi olla vacía. Eso es lo que la finalidad de los cacerolazos. De ahí en adelante se va a transformar en un ícono de lo que es la protesta, que sirve para hacer ruido igual. He visto personas que son muy buenas haciendo cacerolazos, que incluso tienen sus sartenes todos deformados. Pero esto nace con la idea de demostrar que no había nada que ponerle a la olla. Como, mira la olla, no me sirve para nada, solo me sirve para meter ruido. Y aquí muchas personas van a empezar a respaldar prácticamente a muerte al presidente Allende. Personas que decían que no, todos estos problemas es por injerencia extranjera, los empresarios, la gente de derecha, todos estos que quieren que el presidente caiga. Personas que por el otro lado van a decir, no, el presidente es nefasto, tiene que salir, no sirve para nada. Y ahí nuestro país se va a empezar a polarizar. O estabas en contra o estabas a favor. No había punto intermedio. Que es similar a lo que podría llegar a pasar en un futuro o que puede llegar a pasar ahora con el tema de la nueva constitución. O estás a favor de cambiarla o estás en contra. De ahí surgen entre medio algunas voces que son, podríamos decir, medias neutrales, pero en general en esa época va a pasar eso. O querías ver al presidente prácticamente muerto, o lo respaldabas y estabas casi dispuesto a dar tu vida para seguir con la implementación de los cambios que Allende quería hacer a la sociedad. Así que esos son los puntos principales que están en la guía. Si ustedes se fijan, son bastante extensos, pero es una época que es bien compleja de comprender. Por lo tanto, lo ideal es que ustedes tengan a su disposición la mayor cantidad posible de información para que puedan sacar una conclusión más completa y no solamente ver las cosas desde una sola arista. Si yo le voy a preguntar, quizás, no sé, supongamos que le pregunto a un abuelo que vivió esa situación y que él perdió su negocio y todo, me dice, no, Allende era lo peor que existía en el universo. En cambio, si yo le voy a preguntar quizás a un abuelo que sí apoyaba a Allende, que era trabajador, me dice, no, el presidente Allende era una maravilla, pero lamentablemente lo tiraron para abajo. Entonces, como ustedes son generaciones más jóvenes, de hecho, yo igual no alcancé a vivir un par de meses nomás, cuando era un bebé en gobierno, en dictadura, así que a mí no me influyó en nada.
La idea es que nosotros podamos ver estas cosas desde afuera con otra perspectiva y que podamos sacar nuestras propias conclusiones y que no sea un tema que nos divida como sociedad. Ya pasó. Ahora tenemos que analizarlo, comprender por qué sucedió y tratar de evitar que vuelva a suceder en un futuro. Porque pueden existir muchas diferencias políticas, ideológicas entre las personas, pero esto jamás debe terminar manifestándose en violencia, sobre todo en violencia física. Es cosa que ustedes vean cuando sale